Buenas tardes. Los integrantes de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias, análisis jurídico y práctica de la prueba pericial en el procedimiento oral. Soy la licenciada Cruz Martínez González, encargada del área educativa y formación. Daremos inicio a nuestra ponencia titulada Las comisiones del arbitraje médico y la responsabilidad médica. Nuestro ponente es médico, cirujano y partero con especialidad en medicina legal y forense. Tiene maestría en criminalística y criminología. Catedrático en diversas universidades a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con 218 constancias y reconocimientos, 22 años en servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, hoy Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, agencias especializadas en homicidios, delitos sexuales, violencia familiar, entre otras. Está certificado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América como experto en análisis y procesamiento de la escena del crimen. Tiene 16 años de experiencia como perito en medicina forense en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Puebla. Actualmente, perito particular desde hace más de 6 años. Ha hecho 3 publicaciones. Uno, órgano de difusión de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en el 2003 con el tema expediente clínico. Órgano de difusión de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en 2008, el tema secreto profesional. Y la tercera en el Instituto de Ciencias Forenses, revista científica, en el año 2019 con el tema rol del testigo experto en el juicio oral. Recibamos al doctor Jorge Alvarado Ochoa. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Puede usted iniciar? Buenas tardes. Estoy a sus órdenes. Muy buenas tardes. Muy bien, pues después, buenas tardes. Bien, pues iniciamos con la plática del día de hoy. Bien, pues vamos a iniciar. De hecho, iniciamos siempre con esta diapositiva que tienen a la vista, que se llaman las comisiones de arbitraje médico y responsabilidad profesional. Bien, quiero comentar primero un poco sobre los antecedentes de lo que son las comisiones de arbitraje médico, cuándo nacen, por qué nacen y bueno, dónde se incrustan en nuestro sistema de leyes en México, ¿verdad? Bueno, veamos abajo lo que dice: un equilibrio entre justicia y salud. Son mecanismos especializados para resolver controversias médicas con imparcialidad, celeridad y rigor científico en México. Bien, vamos a ver cuándo nacen y por qué nacen las comisiones de arbitraje médico. Nos remitimos un poquito al tiempo atrás y hablamos de 1996. Estando de presidente el doctor Ernesto Zedillo, de presidente de la República Mexicana, desde luego, los grupos de médicos que existían en esas épocas, los colegios nacionales de expertos médicos, bueno, tenían quejas muy frecuentes de las instancias que procuran y administran justicia. ¿Por qué? Porque decían, no es posible que médicos generales nos juzguen a nosotros especialistas. Fíjense, de ahí nace la controversia precisamente del por qué nacen las comisiones de arbitraje médico. Bueno, pues resulta precisamente que en aquella época, ustedes saben que siempre han existido las especialidades. Desde luego, cuando se empieza a legalizar todo el sistema de salud, también hubo cambios en estos.
Antiguamente, les hablo del 96 hacia atrás, las especialidades médicas que se hacían en los hospitales de nuestro querido México eran especialidades tuteladas. Es decir, algún médico con las ganas de querer ser especialista se iba con un cirujano, se iba con un ginecobstetra, al que le gustaba urología se iba con un urólogo, y desde luego con las facilidades de algún hospital, con el médico que prácticamente se adhería a sus horarios, a sus tiempos, hacía una especialidad, es decir, se volvía diestro en el manejo de una especialidad. No existían todavía las especialidades médicas también, es decir, no había un órgano que regulara la práctica médica de las especialidades. Acuérdense que ahora en la actualidad, todo médico general que egresa de alguna escuela, que hace su internado, su servicio social, se titula y quiere ser especialista en alguna área médica, alguna de las 50, 60 ramas que existen, más las subespecialidades, tiene que hacer un examen nacional de conocimientos. Es decir, se hace el famoso, es la ENARM se llama, la escuela, el Colegio Nacional o la Escuela Nacional de Especialidades Médicas, y se concursa con todos los médicos del país. Y se concursa, exactamente. Vamos a hablar de que a nivel nacional hay residencia para 1,000 cirujanos generales, para 1,000 pediatras, para 1,000 ginecobstetras. Bueno, pues todos los médicos egresados de todas las universidades del país tienen que hacer un examen nacional para la residencia médica, y los mejores promedios son los que se van a quedar para hacer estas residencias médicas y esas especialidades que son de 3, 4, 5, 6 hasta 8 años, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues las especialidades médicas son de verdad algo muy que quien acaba de hacer, quien hace una especialidad, tiene todas las garantías de ser una persona con conocimientos generales. De ahí precisamente que las especialidades médicas no estaban de acuerdo en que se les juzgara por las procuradurías, por los peritos que existían en las procuradurías, como médicos generales que existían en ese entonces. Y bueno, pues los colegios médicos hablan con el presidente de la República y nace este proyecto de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y en 1996 surge esta comisión como una necesidad para el país de que sea una instancia con especialistas quien juzgue especialistas. Es decir, su par con su par. Si hay una queja de un cirujano plástico, que sea un cirujano plástico el que regule o el que haga el dictamen o el que determine si existe o no responsabilidad. Pediatra con un pediatra, un cardiólogo con un cardiólogo. Y es por eso que nace la Comisión Nacional de Arbitraje Médica como un órgano descentralizado de los servicios de salud a nivel federal que intervenga para la solución de conflictos derivados de un acto médico. Es decir, entre un prestador de servicio y un usuario. Y es por eso que nace en 1996 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el 3 de junio de 1996, por decreto presidencial, para resolver controversias de forma extrajudicial, imparcial y técnica. Vean qué importante fue el nacimiento de las comisiones de arbitraje médico. Los usuarios de servicios médicos ya no tenían
ya no tenían tan solo como única instancia en ese tiempo las Procuradurías General de la República, la Procuraduría General de la República o las Procuradurías Estatales. Ya tenían un medio alternativo para dirimir controversias, para dirimir quejas, inconformidades de los prestadores de un servicio médico. Y bueno, precisamente aquí es donde nace la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como una instancia federal. ¿Qué significa esto de federal? Acuérdense que cada estado tiene sus propias leyes estatales, ¿verdad? Y aquí en este caso, como es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, única en todo el país, empieza a darse a conocer. Y entonces la gente empieza a canalizar quejas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y se le dan atribuciones para que intervenga a nivel estatal, pero más aparte todo lo que tenía del Distrito Federal y de las instancias federales. ¿Cuáles son los hospitales de seguridad social federales? El IMSS, el ISSSTE y las instancias del Estado, como son aquí en Puebla el ISTEP, la Secretaría de Salud, pues se tenían que regular por su estado. Sin embargo, había convenios con las agencias del Ministerio Público y entonces muchos agentes del Ministerio Público pedían a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que les hicieran dictámenes periciales para dictaminar sobre responsabilidad profesional. Y es precisamente lo que anima a todos los gobiernos de nuestra República Mexicana a que empiecen a formar sus comisiones de arbitraje médico de cada estado. Y aquí en Puebla nace la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, que se empieza a formar a partir del 27 de diciembre de 1999 como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Una vez que se publican sus reglamentos, se aprueban ante las comisiones, se publica el 8 de septiembre del 2000 y surge ya como una instancia descentralizada de los servicios de salud del Estado de Puebla que sirven para normar su funcionamiento y nacen como con unos órganos conciliadores y arbitradores. Y precisamente yo tuve el gusto, el agrado de formar parte de los fundadores de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y se forma con un pediatra, con un médico internista, con un ginecobstetra, con un anestesiólogo, teníamos un cardiólogo y hubo la necesidad de incrustar en el equipo un médico forense y precisamente es donde su servidor entra directamente para empezar prácticamente a hacer proyectos de dictámenes periciales, porque en esa época nuestros expertos, nuestros especialistas, pues desconocían la manera de cómo se dictamina. Es decir, no sabían cómo se integraba una averiguación previa. En aquella época, ahora en la actualidad, recordemos que ya son carpetas de investigación con el nuevo sistema penal adversarial, que nace a partir del 2016. Junio del 2016 cambia nuestro sistema penal acusatorio y nos vamos a los juicios orales. Y ahora se llaman carpetas de investigación. Y bueno, todo esto lleva una metodología. Es decir, el hacer un dictamen pericial sobre el análisis de un caso de responsabilidad médica tiene una metodología. Y si esa metodología no se conoce, es un dictamen que no tiene validez por no tener metodología. Y es donde entra la medicina forense. Y aparte, bueno, recordemos que la medicina forense es una ciencia que es también una especialidad del área médica y que está regulada. Inclusive estamos reconocidos también en las especialidades médicas, ¿verdad? Y por parte del derecho, bueno, pues saben que somos los expertos en orientar al órgano investigador, que es el Ministerio Público, y al órgano ejecutor, que es el Poder Judicial. Y ahí estamos los médicos, tanto en el Ministerio Público,
en las investigaciones de una carpeta de investigación ahora actualmente y junto a los jueces para dilucidar y para dar luz en la interpretación de los dictámenes periciales. Y bueno, vean los principios de las comisiones. ¿Cuál es la naturaleza y los principios de las comisiones? Las comisiones de arbitraje médico son órganos desconcentrados con autonomía técnica. Es decir, no se sujeta uno a ninguna instancia. Recuerdo mucho las palabras del primer comisionado estatal, el doctor Manuel Eduardo Tobías Rioja, cirujano general, que decía: nosotros hacemos bien los dictámenes, los mandamos y que resuelva quien tenga que resolver. Pero aquí se vean con autonomía técnica, sin direccionarlos a ninguna parte. Bien, y bueno, ¿qué hace precisamente la comisión? Emite opiniones, emite acuerdos y emite laudos. Son las tres grandes rubros que hace el Ministerio Público. Y tiene también otro que para mí es una buena opción, se llaman gestiones inmediatas. Es decir, si ustedes tienen un familiar internado en un hospital y se dan cuenta, se percatan que no hay atención, que no hay medicamentos, bueno, se acude a la Comisión de Arbitraje Médico, se inicia una queja, en ese momento el arbitrador médico se comunica a la dirección del hospital donde se encuentre su paciente y hace una gestión inmediata. ¿Para qué? Para evitarles más adelante a los médicos, al hospital, a los directivos, es una denuncia, ¿verdad? Ya sea de tipo administrativo, civil o penal. Bien, esa es una de las partes. La otra es que emite opiniones. ¿Qué opiniones puede emitir? Bueno, pues tiene convenios con las agencias del Ministerio Público, con todas las fiscalías de toda la República, y toda vez que tienen especialistas médicos en diversas áreas y convenios con colegios médicos de especialidades y subespecialidades, atraen peritos. ¿Para qué? Para emitir opiniones técnicas, precisamente, ¿verdad? También hacen acuerdos, es decir, cuando hay un acuerdo reparatorio en una audiencia de conciliación, se llega a acuerdos que tienen toda la legalidad del mundo, porque se hacen contratos, ¿verdad? Supongamos que el médico aceptó su responsabilidad y dice: voy a pagarle 100,000 pesos. Ah, pero ¿qué creen? Que no tengo los 100,000 y le voy a dar 20,000 pesos mensuales. Entonces se hacen acuerdos y se deposita el dinero cada X fecha en la comisión de arbitraje médico para que la víctima recoja su dinero, ¿verdad? En el momento en que se acaba de cerrar eso, el contrato se cierra también y se da por terminado el procedimiento de conciliación médica. Y tiene una etapa también, la última, que es la de emitir laudos, ¿verdad? El laudo, ¿qué es un laudo? Es el equiparable a una sentencia, no es una sentencia judicial, es un equiparable, y que una vez que el laudo se emite, porque hubo un acuerdo previo entre las partes para que la comisión fuera el árbitro en su controversia médica que tienen, ese laudo se tiene que ejecutar en forma voluntaria. Si no lo quisiera cumplir alguna de las partes, se hace valer ante un juez de lo civil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues está dentro del marco normativo de nuestra Constitución, de nuestras políticas públicas de México, ¿verdad? Y nos dice aquí que su creación responde a la necesidad de contar con un árbitro imparcial que posea conocimientos tanto en derecho como en ciencias de la salud. Y aquí hay algo bien importante: el binomio médico-abogado. Eso es lo que existe en las comisiones de arbitraje médico. En todas las quejas, en todo el análisis de casos que se llega a hacer, hay un abogado y hay un médico. Y bueno, yo creo que eso es lo ideal, tener el binomio en este tipo de casos, porque hace falta el que conozca el derecho, pero también hace falta el que conozca medicina, ¿verdad? El que sepa de procedimientos médicos, quirúrgicos. Y aún así, es limitado, ¿verdad? Nos tenemos que allegar de muchos especialistas para que esto surta todos sus efectos. Y hay algo importante, que esto es gratuito, como lo dice aquí en la diapositiva, hay gratuidad.
para las partes, ¿verdad? Aquí no se pide un solo centavo, todo es apegado a la gratuidad. ¿Por qué? Porque todos los que componen las comisiones de arbitraje médico están pagados por el Estado a nivel estatal y desde luego la Comisión Nacional por el gobierno federal. Otro punto importante, que hay confidencialidad, es decir, toda la información y procedimientos se manejan con mucha reserva para proteger la dignidad tanto del paciente como del profesional. Incluso a mí me tocó estar en la comisión y nos llegaban los medios de comunicación y se les da información solamente de casos, nunca nombres, ¿verdad? Nunca se les dan nombres ni nombres de hospitales ni nada. Entonces, esto es, pues, es algo de lo que también es benéfico. Hay una celeridad, los procesos están diseñados para ofrecer resoluciones más rápidas que en la vía judicial tradicional, reduciendo tiempos de espera. Hay gente que llega a hacer reclamos económicos y dice, es que pedí 50,000 pesos para operar a mi paciente por una omisión que el doctor fulano de tal llevó a cabo en mi familiar. Y bueno, pues ustedes saben que a veces la gente recibe dinero prestado bajo ciertos recargos, ¿verdad? Y entonces aquí en la celeridad, pues si es que le asiste la razón, recupera su dinero y se cierra el caso, ¿verdad? Desde luego todo esto con contratos. Le pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la Comisión de Arbitraje Médico tiene dos etapas en su proceso de resolución. A diferencia de un tribunal civil o penal, las comisiones de arbitraje operan mediante un proceso especializado en dos fases. La primera, que es la conciliación. ¿Qué significa la conciliación? Bueno, aquí en esta se busca que las partes lleguen a un acuerdo voluntario que repare el daño o aclare la inconformidad. Y para esto, ¿qué es lo que se hace? Una vez que se recibe la queja en la comisión de arbitraje médico, se le solicita al familiar que aporte los elementos o indicios que tenga, que pueden ser, no sé, una nota de alta, una receta médica, y se les toma su comparecencia de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si hubo una acción en la cual los resultados no fueron los esperados, o hubo una omisión que tuvo consecuencias sobre la salud de un paciente. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Se levanta un acta, se forma un expediente y se le corre traslado al prestador del servicio médico. ¿Para qué? Para que él se entere de qué lo acusan, quién lo acusa y qué nos dice respecto a la queja. Se le solicita su expediente clínico, se le solicita su acreditación académica. Si él se está ostentando, por ejemplo, como cardiólogo, como médico internista, se le piden sus cédulas profesionales. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces existen médicos generales que ejercen algunas especialidades y bueno, cometen aquí el delito de usurpación de profesión, ¿no? Una vez que se les pide toda su documental y está de acuerdo, estamos corroborando que sí es especialista, que hay un expediente clínico, bueno, pues se le solicita también al médico que nos haga un resumen de qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que él hizo y por qué la controversia que se dio? Una vez que se tienen estos documentos, se les cita a las dos partes. ¿Para qué? Pues para efectos de que traten de llegar a una conciliación. ¿Qué es lo positivo de esto? Que los tiempos son cortos, son breves. No se necesita gastar, no necesitan abogado, pueden llegar solos. Aquí lo que se hace en las audiencias de conciliación es avenir a las dos partes, a la parte demandada y a la parte demandante, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es tratar de que lleguen a un arreglo. Si el médico reconoce culpa o no reconoce culpa, nosotros como comisión no intervenimos en ese momento. Si hay un acuerdo entre ellos, se hace un contrato, se lleva a cabo un contrato y si el médico acepta pagar la reparación del daño o negocia la reparación del daño con el familiar, todo queda en común acuerdo, se paga. Si en ese momento no cuenta con la cantidad, podemos hacer acuerdos precisamente de pagar en parcialidades
hasta que se cubra y los dos queden felices, ¿verdad? Los dos cumplan su cometido. Si el médico no acepta responsabilidad y dice, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo porque yo hice las cosas bien, aquí está mi expediente clínico, tiene consentimiento informado, llegó de esta manera, es decir, yo no me siento responsable. Bueno, pues también no lo podemos obligar como comisión de arbitraje médico, no se le puede obligar a que concilie, ¿verdad? Él puede decir, ¿sabe qué? No quiero esta conciliación. Como comisión se les da otra oportunidad, se les dice, a ver, piénsenlo bien, las dos partes, y qué les parece si en una semana volvemos a hacer una segunda conciliación. Y así sucede en la misma conciliación, y si se puede, otra tercera conciliación. Y ya si ni en esa última conciliación llegan a un acuerdo, se dejan a salvo los derechos del paciente o del familiar del paciente, ¿verdad? Se dejan a salvo y bueno, que los haga valer en la instancia correspondiente. Y muchas veces en la experiencia que tuvimos, en la primera audiencia no se da un acuerdo, en la segunda o en la tercera se ponen de acuerdo y se acabó esto, ¿verdad? Es decir, se repara el daño, hacemos un contrato, se firma de conformidad y se van los dos contentos porque cumplieron su cometido. Y se deja sentado que no se reserva ningún derecho para hacerlo valer en otra instancia. Entonces, el médico queda tranquilo, no se va a instancias judiciales, no comparece ante una agencia del Ministerio Público, no le hacen inspecciones oculares en sus consultorios o clínicas y bueno, no los fichan. Es decir, tiene muchos beneficios la conciliación y es la primera etapa que tiene las comisiones de arbitraje médico. ¿Cuál es su segunda etapa? Es el arbitraje. El arbitraje médico, ¿en qué consiste el arbitraje médico? Si fracasan las conciliaciones, ya sea la primera, la segunda o la tercera, la Comisión de Arbitraje Médico les ofrece el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Pues es, digamos así, en pocas palabras, un juicio pequeño, ¿verdad? Un juicio dentro de la Comisión de Arbitraje Médico, donde también se firma un contrato, donde los dos se adhieren a las partes del arbitraje, tiene también sus características este arbitraje médico, tiene sus etapas, tiene sus tiempos, donde cada una de las dos partes pueden aportar pruebas. Es decir, una vez que se firma el compromiso arbitral, donde designan como juez a la comisión de arbitraje médico, en ese momento entramos en la etapa ya de arbitraje y vienen los tiempos. Los tiempos son importantes porque se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando. Hay una etapa para ofrecer pruebas, hay una etapa de valoración de pruebas y la emisión del laudo. Entonces, aquí es bien importante que el médico sepa que puede aportar pruebas. ¿Qué pruebas puede aportar? Todas las que no vayan contra derecho. Puede aportar testigos, puede aportar peritaje, puede aportar inspecciones, bibliografías médicas, videos, lo que él considere que le va a servir para su defensa. Y por otra parte, el familiar del agraviado o de la persona, pues también tiene los mismos derechos, ¿verdad? Puede presentar testigos, puede presentar peritajes también, puede presentar inspecciones, cualquier situación que crea que le va a beneficiar, también es bien recibido. Mientras sean pruebas lícitas apegadas a derecho, a las dos partes se les recibe. Se integran al expediente y una vez que ya se cerraron los tiempos, la comisión nombra peritos especializados. Aquí eso es lo importante, ¿verdad? Que va a ser el perito del área que se esté tratando, más un médico forense. Entonces, pues lleva la garantía de que va a ser bien analizado su caso, ¿verdad? Y después de la emisión del peritaje, se le cita a las personas, a las dos partes, es decir, al prestador del servicio y al usuario del servicio, y se le da lectura al peritaje. En ese momento pueden manifestar lo que a su derecho les corresponda o les interese. Y bueno, a partir de ahí, depende de la dirección que lleve el peritaje, se emite el laudo.
y se les informa a quién le asiste la razón, ¿verdad? Si al médico o al usuario del servicio. Si le asiste al usuario del servicio, pues el médico tendrá que pagar lo que se había pretendido, ¿verdad? Las pretensiones que desde un inicio hizo el médico. Desde luego también aquí en la etapa de pruebas tienen que aportar los gastos que realizó, las facturas de los medicamentos del hospital donde estuvo hospitalizado. Es decir, todas las pruebas se valoran. Si el laudo no lo quiere cumplir el prestador del servicio, entonces se manda este laudo, se pide auxilio a un juez de lo civil para que se lo haga valer por la vía jurisdiccional civil. Entonces, si se dan cuenta, el laudo es equiparable, solamente que no lo puede ejecutar, pero sí con apoyo de un juez de lo civil. Entonces, si se dan cuenta, pues es algo benéfico finalmente, porque el médico tiene muchas oportunidades de dirimir su controversia, de archivar su expediente clínico y de no quedar con antecedentes penales, de ir a perder tiempo a las instancias judiciales, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, el usuario del servicio pues tiene la oportunidad de recuperar en breve tiempo sus pretensiones. No siempre ganan, ¿eh? También esto que quiero decirles. A mí me tocó ver muchos asuntos donde llegaban los médicos y le daban una explicación tan precisa al familiar o bien al paciente que quedaban satisfechos, ¿no? Y decían, no, doctor, tiene usted toda la razón, discúlpeme, yo pensé que había habido responsabilidad, pero en este momento me estoy dando cuenta que usted hizo lo correcto y en este momento, Comisión de Arbitraje Médico, retiro mi queja y no quiero ejercer ninguna acción contra el doctor. Y no me reservo nada, ninguna acción en contra de él. Se firma, se va cada uno con su acuerdo y se acabó el problema. Pues vean qué benéfico es llegar a las comisiones médicas. ¿Cuál es lo que a veces, digo, uno como médico quisiera? Que siempre cuando tuvieran un problema se fueran a estas instancias que son suavecitas, ¿verdad? No, a veces la gente no, ¿verdad? La gente no va a la comisión y dice, no, yo quiero ver al médico en la cárcel, ¿verdad? Y se va a la Fiscalía General del Estado. En el caso de los hospitales estatales, en el caso de los hospitales a nivel nacional, digo, del fuero federal, se van al Ministerio Público Federal, ¿verdad? IMSS, ISSSTE, denuncian en la Fiscalía General de la República. Hospitales privados y hospitales del Estado en la Fiscalía General del Estado. Hospitales militares en la zona militar, ¿verdad? Hay una instancia militar, hay jueces militares, hay ministerios públicos militares, y bueno, todo es por la vía castrense, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cada, cada institución tiene sus propias instancias que lo juzgan. Si se dan cuenta ustedes que sí es muy bueno que haya existido y que existan las comisiones de arbitraje médico. Le pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la responsabilidad profesional es la obligación de todo profesional de la salud de reparar y satisfacer las consecuencias de actos, omisiones y errores. Omisiones y errores. Recordemos que en materia médica no solo se castigan los actos, es decir, lo que yo hice y no resultó como yo había planeado, sino también las omisiones. El hecho de que yo esté en un área de urgencias y llegue un paciente en estado de necesidad grave y yo no haga nada por él y diga, bueno, pero ¿por qué me estás procesando? ¿Por qué me denunciaste si yo no hice nada? Precisamente por eso, ¿verdad? Por no haber hecho nada a lo que estabas obligado. Recordemos que el Estado faculta a los médicos para tutelar lo más preciado que es la vida, ¿verdad? Bueno, también a los abogados tutelan la libertad, que es de lo más preciado, la vida y la libertad. Bueno, pues los médicos desgraciadamente tutelan la vida y un error o una omisión o un acto que desencadene en la muerte de alguien, desgraciadamente, si no se logra demostrar que las cosas estuvieron bien hechas, pues voy a tener responsabilidad de tipo profesional. Y bueno, recordemos aquí algo importante, que nosotros nos regimos por leyes.
El artículo cuarto constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que serán los gobiernos estatales los que tengan que normar este derecho a la protección de la salud. Pero todos tenemos derecho. Incluso, fíjense, se ha dado mucho en las noticias, ustedes seguramente lo han escuchado, de gente que viene de Centroamérica y va rumbo a Estados Unidos y pasa por Puebla y aquí sufre un accidente, o aquí nace un hijo, o aquí se pone mal el paciente. No importa que no lleven cartilla, no importa que no lleven CURP, no importa que no lleven IFE, INE, tienen que ser atendidos en cualquier hospital de nuestro estado de Puebla, porque están pasando por territorio mexicano. La Constitución, nuestra Carta Magna, nos da ese derecho a que todos los mexicanos y los que circulen o transiten por nuestro territorio mexicano tengan derecho a esa protección de la salud. Y muchas veces ha pasado que no se les quiere dar atención a los centroamericanos. Desde luego, si ellos acuden ante un juez federal y promueven un amparo, en forma inmediata el juez federal envía una suspensión de plano para que se le otorgue toda la atención necesaria, se le proporcionen medicamentos, cirugías y todo lo que sea necesario, bajo pena de que si no lo hacen, los directivos, los operativos del hospital sean sancionados, ¿verdad? Se le dé vista al Ministerio Público y se inicie una carpeta de investigación por omisiones que tienen repercusión en la salud y en la vida de una persona. Entonces, bueno, nos vamos al cuarto constitucional y nos vamos después a las leyes, ¿verdad? A las leyes primarias, la Ley General de Salud, que también protege la dignidad, protege el derecho a la salud, y de ahí nos vamos a las normas oficiales mexicanas. Y recordemos que la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico obliga a todos los profesionales de la salud a llevar a cabo el expediente clínico. Es decir, todo paciente que ingresa a una clínica, a un hospital o a un consultorio, también de estomatología o de cualquier índole, tiene el derecho a que se le forme un expediente clínico. Y eso a nosotros como profesionales de la salud es una herramienta preciosa para que en determinado momento yo pueda demostrar que hice todo lo que la Lex Artis, todo lo que las normas oficiales me indican sobre el tratamiento y manejo de un paciente. De ahí que tanto el abogado, litigante, Ministerio Público, investigador, como también los médicos, tenemos que conocer esta norma oficial mexicana 004-2012 del expediente clínico. Esta nos lleva de la mano y nos va diciendo sobre la historia clínica, sobre los estudios preoperatorios, sobre la carta de consentimiento informado, sobre la alta voluntaria, es decir, va normando todo lo que se debe llevar a cabo en un paciente en una unidad hospitalaria. Y bien, la responsabilidad, como dice del lado izquierdo que ustedes están viendo, son actos u omisiones. Recordemos que la ley también castiga las omisiones, como ya se los había dicho, no solo lo que hice, sino lo que dejé de hacer cuando estaba yo obligado a hacerlo. Un acto médico que se desvía de los estándares establecidos por la comunidad científica. Si hay daño al paciente, bueno, pues también se refleja en su salud, en su corporeidad, ¿verdad? Una lesión física, psíquica o patrimonial que va a ser evaluable en el paciente afectado. Y para eso están los peritos precisamente de las fiscalías, los peritos que van a valorar el daño de un paciente, qué fue lo que pasó. Y bueno, para que haya responsabilidad, debe de haber nexo causal también. Es decir, debe de haber una relación directa de causa y efecto entre el acto médico y el daño resultante. Hay pacientes que llegan ya, por ejemplo, vamos a hablar de un cáncer cérvico-uterino avanzado, ya con metástasis a cerebro, inclusive a pulmones, a riñones, y después fallece la paciente y nos denuncian. Digo, yo ya no soy responsable como médico porque no hay nexo causal. La causa de muerte era un cáncer en estadio 4 avanzado con metástasis a nivel cerebral. No soy yo responsable, ¿verdad? Entonces también se tiene que acreditar esto cuando se trata de fincar una responsabilidad a un profesional de la salud. Y la piedra angular para evaluar esa responsabilidad es la Lex Artes Médica, el conjunto de reglas, protocolos y conocimientos técnicos aceptados universalmente por la comunidad científica para la práctica profesional. Es decir, yo como médico no puedo tratar de inventar algo o hacer experimentos en un paciente. Les hablo de una cesárea, ¿verdad? Por ejemplo,
Ya hay técnicas de cómo se lleva a cabo una cesárea. Si yo trato de inventar algo y daño a la paciente, estoy saliendo fuera de la lex artis, estoy saliendo fuera de las normas oficiales mexicanas, de las guías de práctica clínica. Entonces, debemos de estar siempre muy pendientes como profesionales de la salud de conocer estos documentos tan importantes que son la piedra angular para fincar o no responsabilidad profesional médica. La que sigue, por favor. Bien, la negligencia médica se manifiesta a través de tres formas principales de conducta culposa, cuando el profesional no tiene intención de dañar, pero su actuación resulta insuficiente o errónea según los estándares de la profesión. Recordemos aquí algo bien importante. Hay dos tipos de conductas, la conducta culposa y la conducta dolosa. Yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes conocen algún médico que intervenga a un paciente con la finalidad de matarlo, de privarlo de la vida? Yo no, ¿eh? Créanme, hasta la fecha, y llevo 30 años ejerciendo la medicina forense, nunca me he encontrado con asuntos donde un profesional de la salud intervenga a alguien en el afán de quitarle la vida. Regularmente y afortunadamente para los profesionales de la salud, el 99.9999% de casos son culposos. Es decir, podemos causar homicidio a título de culpa. Y eso nos da muchos beneficios a los profesionales de la salud, muy diferente a una conducta dolosa, ¿verdad? Como aquel que planea una muerte, que compra una pistola, que se esconde atrás de un vehículo, espera a su víctima y lo mata, lo priva de la vida, güey. O sea, es una conducta que despliega totalmente dolosa, muy diferente al acto médico. A mí me puede suceder que se me muera un paciente porque excedí de, ¿cómo le diré? De confianza, ¿verdad? Dije, no, no creo que pase nada, no le mando estudios preoperatorios. Y a la mera hora se me desangra porque no me di cuenta que sus tiempos de coagulación estaban alargadas, porque su biometría hemática tenía una anemia de segundo o de tercer grado. ¿Y qué debía haber hecho? Hacer de unos preoperatorios, preparar al paciente para que entre en las mejores condiciones, en cirugía programada, desde luego, y transfundirlo antes de que lo opere, ¿verdad? Si yo me confío y hago mi cirugía con estas condiciones y sin hacer operatorios, estoy cometiendo ahí una conducta negligente, una conducta culposa, afortunadamente. No lo hice con dolo. No me confié y bueno, se me murió el paciente. Pero tiene una calificativa muy diferente a la del conducto, del homicidio doloso. Y bueno, aquí se habla de la impericia. ¿Y qué nos dice la impericia? Es la falta de conocimientos o habilidades, actuar sin poseer el saber científico o las destrezas que exige la especialidad. Nosotros como médicos generales, cuando egresamos de la universidad, nuestro título todavía el antiguo decía médico, cirujano y partero. El ser partero no me da la facultad de hacer cesáreas. Para eso yo tengo que hacer ginecobstetricia. Y si como médico, cirujano y partero hago una cesárea y tengo una conducta negligente, se me muere el paciente, soy responsable. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una usurpación de profesión de acuerdo a nuestro Código Penal en Puebla, ¿verdad? Y entonces ahí caigo en la impericia. Bien, vamos a ver qué es la imprudencia. Es el exceso de confianza o riesgo. Actuar de forma precipitada o temeraria sin tomar precauciones necesarias. Vamos a suponer que llega el paciente a mi consulta, yo lo veo con un dolor abdominal y yo digo, ¿sabes qué? Es una apendicitis, te voy a operar. Lo opero sin hacer preoperatorios, llego a la cavidad abdominal, checo el apéndice, quito el apéndice y no la mando a patología, ¿verdad? La tiro, la dejo, le echo a la basura. Y bueno, después sucede algún acto ahí que que dañe la salud del paciente o la defunción inclusive. ¿Cómo demuestro como médico que yo tenía que quitar ese apéndice? ¿Cómo demuestro que no estaba sana? Es decir, que en realidad era una apéndice necrosada o perforada. ¿Qué tengo que hacer cuando yo quito una pieza? Mandar la patología. Patología es el área que va a demostrar científicamente el porqué de mi cirugía. Entonces me porté imprudente, hice una imprudencia y eso dañó la salud
y terminó en la vida, con la vida de una paciente, soy responsable. Luego viene la negligencia en estricto sensu, que es la omisión o descuido. El profesional conoce lo que debe de hacer, pero no lo realiza por apatía o olvido. Yo soy cirujano general y llega un paciente y ¿qué creen? Que no había anestesiólogo en ese momento y yo dije, bueno, pues yo lo anestesio, ya vi que es muy fácil y lo anestesio, ¿verdad? Vean aquí nada más, qué terrible es esto, ¿no? Si a mí se me pasa la anestesia, si yo me voy a un espacio donde no debía depositar la anestesia y le causo un daño, estoy también en un problema muy grave, ¿verdad? Y para eso hay peritos que van a demostrar a través de un análisis de expediente clínico, de unas comparecencias, de una necropsia quizás, que hay responsabilidad y estoy metido en el problema. Algo tan sencillo dice aquí, ejemplo, ¿no? Revisar signos vitales en recuperación postquirúrgica. Saco a un paciente, lo mando a su cama, es decir, a su cuarto, y no checo signos vitales y se me empieza a hipotensar y se me muere el paciente y no me doy cuenta porque a la enfermería no le di indicaciones de checar signos vitales. Algo tan sencillo me lleva a un acto de negligencia. Y bueno, está la otra que es la inobservancia de reglamentos, que es ignorar normas obligatorias, no seguir protocolos institucionales. Por ejemplo, el lavado de manos, algo tan sencillo que yo como cirujano tengo que lavarme las manos para no causar infecciones hospitalarias. Voy a entrar a una cavidad y aunque yo me ponga guantes, si yo no hice el lavado de manos adecuadamente, voy a hacer una sepsis, ¿verdad? Voy a causar un problema grave al paciente y si esto resulta en daño y me lo logran comprobar, estoy metido en el problema. La que sigue, por favor. Bien, le vamos a dar un poquito de velocidad porque creo que ya nada más tengo 5 minutos. La prueba pericial es la piedra angular del arbitraje médico y de todas las decisiones, no tan solo del arbitraje médico a nivel de las comisiones, también a nivel de las agencias del Ministerio Público. La prueba pericial es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que le va a dar la certeza a la gente del Ministerio Público para impugnar, a un Ministerio Público para solicitar al juez de control una detención de alguien, ¿verdad? O una comparecencia por el acto de responsabilidad médica. La prueba pericial es la piedra angular y es el elemento fundamental del arbitraje médico y también en materia penal y en materia civil, ya que permite a expertos en medicina evaluar si la atención brindada fue ética y científicamente correcta. Consiste en el dictamen de un médico especialista que analiza si hubo negligencia o error en el acto médico. ¿Sale? Entonces, el peritaje es el informe final donde el experto aplica el método científico para dar su opinión profesional sobre un caso. La que sigue, por favor. Y aquí es bien importante, ahora con el nuevo sistema penal adversarial, es bien importante que siempre que se tiene un asunto de naturaleza médica, esté un especialista en el área más el médico forense. En el sistema antiguo, pues a los médicos forenses nos daban la oportunidad de participar en cualquier especialidad, que de hecho lo seguimos haciendo, porque hay mucha carencia de especialistas. A la mayoría de médicos no les gusta, no acuden, aunque sean llamados por una institución como es el Ministerio Público o algún juzgado, para dilucidar algún caso de esta naturaleza. Y entonces los jueces y los ministerios públicos siguen creyendo en nosotros los médicos forenses. De hecho, estamos reconocidos en la ley que somos los ojos del juzgador. Sin embargo, dentro de mi humilde apreciación, sí es importante siempre que esté un especialista más el experto forense. Bien, ¿cómo se evalúa la Lex Artis? Y aquí hablamos de un caso de apendicitis. Paso número 1, el expediente clínico, acuérdense como abogados, como médicos, es la prueba reina. El perito revisa si el médico realizó la exploración física adecuada, identificó signos, si llevó a cabo las palpaciones correspondientes, es decir, se exploró, se auscultó, ¿sale? Entonces, el expediente clínico, como se los dije, es la documental más importante que sirve para la evaluación de una responsabilidad médica. Debemos de saberlo y creo que todos como abogados y como peritos sabemos que el Ministerio Público es una instancia de buena fe, que cuando la persona llega declara lo que sea, ¿verdad? El Ministerio Público le cree todo y asienta en su denuncia todo lo que diga.
¿Qué pasa cuando solicita el expediente clínico? Pues, y se hace la valoración. Pues nos damos cuenta que no es cierto lo que dijo, ¿verdad? Nos damos cuenta que sí le pidió el consentimiento informado, nos damos cuenta que sí le pidió preoperatorios, que hizo una transfusión de sangre, que lo tuvo en terapia intensiva y que al final murió por una causa natural, es decir, por la evolución natural de la enfermedad. Bueno, pues a través de un peritaje vamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, el expediente es la reina prueba para estos casos. El uso de auxiliares diagnósticos, paso 2. Se analiza si ante la duda se solicitaron estudios de laboratorio o imagen, conforme a las guías de práctica clínica que existen en todo el país, como por ejemplo dar de alta solo con analgésicos sin descartar un cuadro quirúrgico, constituye una imprudencia. Les comento, yo tengo dudas sobre si es una apendicitis o no, lo palpo y aparentemente digo, no, no es una apendicitis, y todavía le doy analgésico, ¿verdad? Y vete a tu casa. Y resulta que le tapo un cuadro abdominal agudo y sigue evolucionando, ¿verdad? Y cuando el paciente regresa en 3, 4, 5, 6 días después, ya sin analgésico, viene con la apéndice perforada. ¿Y todo por qué? Porque no pedí un estudio de rayos X, porque no pedí un ultrasonido, porque no pedí una biometría hemática para ver el aumento de leucocitos, de bandas. Ahí estoy incurriendo yo en una responsabilidad por no auxiliarme de estudios diagnósticos, que son los rayos X. Desde luego, si estamos en la sierra, ya metidos donde no hay nada, bueno, pues también eso se tiene que valorar, ¿verdad? Paso 3. Si el médico estaba en una clínica, vean, aquí está el caso, en una clínica rural sin ultrasonido, la Lex Artis es menos exigente que en un hospital de tercer nivel. No es lo mismo tratar a un paciente en el hospital de San José, de especialidades aquí en Puebla, que en la Sierra Norte de Puebla, donde estamos a 5 horas de la primera población. Entonces, vean qué diferente es. También en esto se tiene que evaluar en la Lex Artis, ¿sale? No es lo mismo tratar un paciente en la sierra que un paciente aquí en San José. Y bien, el nexo causal, que ya habíamos hablado, que el perito determina si la peritonitis fue causada por la demora injustificada del médico o por una evolución atípica y fulminante de la enfermedad del paciente. ¿Sale? Entonces, todo esto se valora siempre que se tiene un caso con mucho detalle, se valoran tiempos, se valoran horas, se valoran laboratorios, se valoran rayos X, notas de evolución, notas de enfermería, todo lo que implica la norma 004. La que sigue, por favor. Y bien, bueno, pues ya vamos a terminar, ¿eh? El arbitraje médico es un mecanismo alterno de solución de controversias entre pacientes y prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados. La CESAMER actúa como árbitro imparcial y el proceso es voluntario. Ambas partes deben aceptar someterse mediante un compromiso arbitral. ¿Sale? Se da la presentación del caso, la conciliación y el arbitraje. Son las etapas que ya habíamos dicho. Y aquí, bueno, es importante que vean que la CESAMED puede intervenir tanto en hospitales públicos como privados. La que sigue, por favor. Es el laudo arbitral. Es la última etapa que tiene las comisiones de arbitraje médico. Es la sentencia final emitida por la Comisión de Arbitraje Médico y se fundamenta en los principios éticos y científicos de la práctica médica y constituye el resultado definitivo del proceso arbitral. Y vean las características que tiene un laudo. Tienen la misma fuerza que una sentencia judicial. Se basa en evidencias clínicas, peritajes y normatividad vigente. Si no cumple voluntariamente, puede ejecutarse mediante un juez de lo civil. ¿Por qué? Porque busca la verdad clínica encima del litigio. Si finalmente sigue siendo algo benéfico. Que quiero comentarles algo importante. Ahora en el nuevo sistema penal adversarial, ya en la Fiscalía del Estado de Puebla, también previo al juicio oral, puede llegarse a ahí no es se llaman conciliación, ahí se llaman medios alternos. Sí, la Fiscalía General, todas las fiscalías de la República Mexicana ya tienen medios alternos. Y dice la ley que antes de que se haga el juicio, antes de que se determine una sentencia, puede haber un compromiso donde las partes se pongan de acuerdo y se acabe todo mediante un medio alterno, que es el equiparable
a un proceso de conciliación en las comisiones de arbitraje médico. Es decir, como profesionales ya tenemos dos instancias, comisiones y ahora sí, fiscalía. Les hablo de antes del 96, este tipo de delitos se perseguían de oficio. Es decir, el Ministerio Público ejercía su acción penal independientemente de que la persona o el familiar o el denunciante ya no quisiera seguirle. Entonces vean qué diferente y cómo ha beneficiado estos cambios en el derecho a los profesionales de la salud. Se tienen oportunidades para terminar un problema de la mejor manera, tanto a nivel de comisiones de arbitraje médico como en la vía judicial. La que sigue, por favor. Y bien, finalmente es la conclusión. La medicina legal y forense, las comisiones de arbitraje médico, los sistemas arbitrales, los sistemas de conciliación, las medidas alternas son un puente entre el derecho y la medicina. Para el personal de la salud, conocer estos mecanismos es fundamental para ejercer con seguridad jurídica y mejorar la calidad de la atención. Recuerden que ahora en la actualidad, por ejemplo, ya una persona embarazada menos de las 12 semanas puede acudir a un hospital de los autorizados y pedir un legrado. Ya no es como antes, ¿verdad? Han cambiado las cosas. Para el paciente representa la garantía de que su dignidad y bienestar son protegidos por un sistema que busca la verdad clínica. Nuestro nuevo sistema adversarial busca el beneficio del paciente y también del profesional, desde luego, pero protege a la víctima. Para el sistema de salud, promueve una cultura de seguridad del paciente y reduce la medicina defensiva, fortaleciendo la confianza en las instituciones. Antiguamente llegaba un paciente a un hospital y con todas las denuncias que había, yo como médico le mandaba biometría, química sanguínea, general de orina, ultrasonidos, rayos X, aunque no los necesitara. Y esa es la medicina defensiva, que también perjudica grandemente al Sistema Nacional de Salud. Esto ha sido un beneficio, todo esto que está haciendo estos cambios en la ley. El arbitraje médico ofrece un entorno de resolución especializado donde se reduce el estigma del error y se fomenta la mejora continua de la práctica médica en beneficio de la sociedad. La que sigue, por favor, y creo que ya terminamos con la que sigue. Y bien, aquí va para todos los profesionales de la salud, para todos los que ejercemos la medicina clínica, para las enfermeras, para todos los que estamos dentro del Sistema Nacional de Salud. El desconocimiento del derecho no exime a nadie de responsabilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y con esta terminamos con la diapositiva que sigue. Aquí está la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, que es donde afortunadamente yo fui de los fundadores en el año 2000. Estuvimos 16 años trabajando y vean, aquí está en la 15 Sur, entre 3 y la 5 Poniente. Ahí está, ahí se encuentra la comisión. Y profesionales de la salud, abogados, pues es una invitación a que acudan a estas instancias que son favorables, que dirimen controversias y que terminan muy rápido. Que vuelvo a repetir, ahora en el nuevo sistema judicial adversarial ya existen los sistemas alternos de salida de un conflicto de esta naturaleza también. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente abrimos un proceso de preguntas. Si alguien gusta preguntar, solamente active su micrófono, por favor. ¿No? Adelante, maestro. Licenciada Cruz, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro Leonardo. Aquí me conecto, pues solamente para felicitar al doctor Jorge Alvarado Ochoa. Es un hombre que me consta que es metódico, un hombre muy serio, y lo demuestra su ponencia. Realmente es una ponencia magistral, que solamente me queda darle las gracias por tan importante ponencia. Muchas gracias, Jorge. A sus órdenes, licenciado Leonardo. Hola. Sí, adelante. Hola, soy el psicólogo Mario. Doctor Jorge, es un placer volverlo a ver. Qué gusto que me tuve la oportunidad de verlo. Un saludo, gracias. Muchas gracias, abogado. Doctor, a través del chat nos
nos refieren un caso, pero el cual le vamos a comentar de manera muy personal, y es del licenciado Alfredo Picasso, pero se lo pasamos en persona, por favor. Con mucho gusto, claro que sí, a sus órdenes. Y pues bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Le agradecemos mucho, doctor, por su ponencia. Le haremos llegar un reconocimiento por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil. Muchísimas gracias y bienvenido a futuros eventos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estimados Gracias. asistentes, por favor no se retiren. Vamos a continuar con nuestra segunda ponencia. 10 minutos.